Bueno, volvimos, chicos. Vamos en la segunda parte y a ver si podemos abarcar un poco de la otra presentación también. Bueno, acá tenemos entonces planos y ejes corporales. Este es un dolorcito de cabeza que uno nunca termina de aprender, les cuento. Pero después uno con el tiempo se va adaptando, ¿sí? Tienen el dibujo, la imagen más del lado izquierdo. Ahí tienen los diferentes, las flechitas indican los ejes y los cuadraditos, ¿sí? O el espejo indica lo que son los planos, ¿sí? Entonces ahí tienen el eje vertical, que va desde la cabeza hasta el suelo, el eje sagital, que corta en la zona de la cadera o el ombligo. Después tienen el eje frontal que también pasa por el centro. Y después tenemos los planos, que el plano tenemos los que son de rotación o todo lo que se hace en movimientos de rotación, trabajan sobre un plano transversal. También tienen un plano frontal, todos los movimientos que son de aducción y abducción trabajan sobre un plano frontal. Y todos los movimientos que sean de flexión y extensión trabajan sobre un plano sagital. Hay también un eje sagital, ¿sí? Fíjense. Entonces ahí está enmarcado bien el dibujito, es cuestión de que se tomen un tiempito y miren cuál es el hilito del eje y cuál es el rectángulo, el espejito que divide el cuerpo, no él, los. Entonces ahí tienen, fíjense el otro dibujito que solamente se enfoca en lo que son ejes. La otra imagen, eje transversal, eje vertical o longitudinal, que todos lo van a encontrar también así, y el eje anteroposterior, ¿sí? Y ahí está el hilito. Todos estos hilitos o estos cablecitos son los que unen. El plano corta y el eje es lo que une para que se pueda realizar el movimiento. Y el plano en sí es lo que nos da el enfoque de si estamos mirando, si estamos realizando, por ejemplo, un movimiento frontal o un movimiento posterior o un movimiento lateral o un desplazamiento lateral. Em, o también si estamos haciendo lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Movimientos que son de avanzar o de retroceso, ¿sí? Entonces a eso se refieren los planos. Es la forma de visualizar en diferentes ángulos los diferentes movimientos. Y ahí tienen justamente de ejemplo que sobre un plano transversal se realizan todos los movimientos, por ejemplo, los que son de rotación, que estábamos viendo que es para la zona del core, se trabajan sobre un plano transversal. Todo lo que sea de abrir la pierna, por ejemplo, lo que es la bailarina o el desplazamiento o el desplante o la estocada lateral que les mostré en una de las imágenes, eso se trabaja sobre un plano frontal, ¿sí? Y todo lo que sea de sentadilla, por ejemplo, o de flexión y extensión, también estamos hablando de los brazos, se trabaja sobre un plano sagital, ¿sí? Y para cada plano está su eje de unión. ¿Estamos? Esta es la forma más sencilla en que les puedo explicar. Pero, y analizar un poquito. Bueno, plano sagital, plano frontal y plano transversal. ¿Sí? Transversal, frontal y sagital. Ahí está. El plano sagital divide a nuestro cuerpo en la parte mitad derecha, mitad izquierda. Cuando hablamos entonces de plano sagital nos referimos al lado derecho, lado izquierdo. En este plano se realizan los movimientos que podemos observar desde la perspectiva de perfil, ¿sí? Todo lo que yo observe de perfil, o sea, de lado a lado, entonces se trabaja sobre este plano sagital. Y es el que divide al cuerpo en mitad derecha, mitad izquierda. Plano frontal divide a nuestro cuerpo y también encontramos anterior y posterior, ¿sí? Adelante y atrás, o enfrente de espalda. ¿Estamos? Podemos encontrar los movimientos desde una perspectiva de cara o de espalda, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de plano frontal, nos referimos entonces a de cara o de espalda, ¿sí? Imagínense que se divide el cuerpo. Plano transversal divide al cuerpo en mitad superior e inferior. Desde el ombligo para arriba, entonces sería el tren superior, y desde el ombligo para abajo, el tren inferior. O
Vemos entonces o los movimientos que se realicen desde una perspectiva de arriba o abajo, ¿sí? Sencillito. Del mismo modo que los planos, también podemos observar tres ejes de movimiento, ¿sí? El eje antero-posterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Acuérdense, el plano corta, el eje une, pero es lo contrario, ¿sí? Plano, eje. Eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y ahí van a mirar otra vez el dibujito y ahí anotan. Eje transversal se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital. Y vamos a mirar otra vez nuestro dibujito. Eje transversal, vertical o longitudinal, y el eje anteroposterior que aquí está. Anteroposterior, dirección de atrás hacia adelante y se encuentra perpendicular al plano frontal. Y ahí busco dónde está el plano frontal. Y recuerdo a qué me refiero con el plano frontal, es el que divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad antero-posterior, o de cara o de espalda, ¿sí? Entonces, más o menos para que se hagan idea, si el plano corta, el eje tiene que estar perpendicular para poder unir, ¿sí? ¿Estamos? Y en base a esto, entonces se realizan los movimientos. Ahí tienen el ejemplo de los movimientos que se realizan sobre los diferentes planos también, ¿sí? Tenemos el eje transversal, entonces el que se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital. Voy al dibujito, busco el plano sagital, todos los movimientos que se realicen en flexión y extensión, ¿sí? Entonces es unido por el eje transversal o de forma perpendicular. Movimiento de las articulaciones del cuerpo humano. Flexión, extensión, aducción y abducción. En flexión y extensión se desarrolla en un plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa. Si realizamos una flexión para que todas las partes anatómicas vuelvan a su posición inicial, debemos de realizar una extensión, no es deberemos, ¿sí? Es debemos. Aducción y abducción. Uno es AB y el otro es ADB, ¿sí? Entonces, son movimientos fundamentales que se trabajan sobre el plano frontal. Se produce una abducción cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media, o sea que se abre, ¿sí? Siempre tomando en cuenta de referencia la zona media. Entonces, por eso es AB, es de abrir o de alejar, ¿sí? Y AD sería lo contrario, que sería adentro o cerrar. ¿Está bien? Así para que no se confunda. Rotación. Este tipo de movimiento se produce sobre el plano horizontal cuando un elemento se aleja de la zona media rotando lateralmente, ¿sí? Se denomina rotación externa o rotación media. En oposición, si un elemento se acerca a la zona media, se denomina rotación interna, siempre tomando en cuenta de referencia la zona media del cuerpo o el ombligo. Entonces, si se aleja, sería una rotación externa. Y si se acerca, entonces sería una rotación interna. La circunducción realiza una combinación de más de un movimiento y solamente algunas partes de nuestro cuerpo tienen esa facilidad y uno de ellos es el que se manda solo, es nuestro dedo pulgar, ¿sí? Que trabaja muy diferente e individualmente a nuestros otros cuatro deditos, ¿sí? Por eso es que es tan importante. Es nuestra pinza más fuerte. Realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores ya vistos, por lo que no es reconocida como un movimiento fundamental en nuestras articulaciones. Solamente algunas articulaciones pueden realizar este movimiento de circunducción, sería la unión de todos los demás movimientos en una sola zona articular, ¿sí? Y acá tienen el desglose completito, que este no sé si les va a dar más dolor de cabeza o si les va a ayudar, pero a mí me encanta cuando son así cuadritos, me encanta. Y cuando son por colores, mejor todavía. Y dibujito, mejor todavía. Tenemos planos, sagital, frontal y transversal. El plano sagital se dirige o utiliza al eje transversal. ¿Sobre qué movimiento? Sobre la flexión y la extensión. ¿Qué tipo de ejercicios? Las sentadillas. Sencillo, práctico y directo, para que no se olviden. Pero
sí tengo que recordar a qué me refiero o cómo estoy viendo yo el cuerpo desde un plano frontal, sagital y transversal. Tengo que saber que uno divide el cuerpo de la mitad para arriba, la mitad para abajo. El otro divide lado derecho, lado izquierdo. Y en la otra divide de cara y de espalda, o anterior y posterior. ¿Estamos? Eso tienen que tener bien en claro cuál es cuál, ¿sí? Después tenemos el plano frontal. ¿Sobre qué eje o qué eje les une? El anteroposterior. ¿Cuáles son los movimientos que entran dentro de este plano? Sería aducción, abducción, ¿sí? ¿Qué serían las aperturas? Todo tipo de apertura, ¿sí? Tanto de pierna como de brazos. Después tenemos el plano transversal que trabaja también sobre un eje vertical. ¿Qué movimientos tenemos ahí? Todos los movimientos que sean de rotación. Acuérdense que si es hacia afuera es rotación externa, hacia adentro o acercándose a la zona media es rotación interna. Todo lo que sea lanzamiento o rotación a la pared, esos son los ejercicios. Entonces ahí tienen planos, el plano, el eje, el movimiento de ejemplo y cuál sería el ejercicio. ¿Estamos? Sencillito. Consideraciones a tener en cuenta. A pesar de que cada plano tiene una relación con movimientos concretos, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, aunque siempre existe un plano dominante. A la hora de planificar ejercicios en el entrenamiento debemos de tener en cuenta la variable del plano de movimiento para que de esta forma el cuerpo se pueda desarrollar eficazmente en cualquiera de los tres planos. El punto donde se encuentran los tres planos de movimiento es el centro de gravedad de nuestro cuerpo. En posición de pie, el centro de gravedad se suele situar en la zona lumbar. Sin embargo, cuando realizamos cualquier movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo, el centro de gravedad también se desplaza en relación a dicho movimiento. ¿Estamos? Tarea. Quiten eso de módulo y les voy a mandar eso. Les voy a reorganizar esa tarea, ¿ok? Un ratito. Y les voy a mandar completito. Este sí les va a gustar porque ya tienen tareita. Ahí está. Bueno, bueno. Chucu, chucu. En un rato voy a modificar eso, chicos. Esta parte termina. Ahí está mi otro dibujito. Más lindo todavía, más colorinche todavía. ¿Vieron? Los ejes y cuál es el plano. Se pueden copiar eso. Vamos a salir de esta y vamos a entrar a la clase que corresponde hoy. Esta es nuestra clase anterior, recién terminando. Y Pucubé, para los que ingresaron recién, chicos, acuérdense que tienen examen hasta mañana a las 23:55. Dos oportunidades, 45 minutos para terminar. Son 30 puntitos, creo que les puse a ustedes. Bueno, este sí que está, está larguísimo. A ver hasta dónde podemos continuar. Bueno, en esta segunda parte hablamos de, ya empezamos a hablar de planos y ejes. Les recomiendo que vuelvan a entrar, lean, miren el dibujito, saquen el dibujito, impriman el dibujito, marquen el dibujito porque así se les va a quedar mucho más fácil. Entonces, cada uno tiene su método de estudio, ¿verdad? Es difícil, por supuesto, en el momento de aplicar. Yo muchas veces me acuerdo bien de los planos, pero no me acuerdo bien de los ejes. Pasa. Pero por lo menos para tener noción de sobre qué plano estamos trabajando y cómo puedo yo direccionar el movimiento, ¿sí? Entonces acá en esta segunda parte continuamos con movimientos articulares. Vamos a hablar un poco de los tipos de fibras musculares, contracciones, ejercicios y algunas adaptaciones. Por supuesto, no vamos a terminar en esta clase. Vamos a terminar en la siguiente clase porque está larguito. ¿Se acuerdan de este hermoso dibujo? De esta hermosa imagen que también, por supuesto, hay que seguir estudiando la musculatura, la distribución muscular porque es
importante en el momento de orientar los movimientos y de escoger y seleccionar los ejercicios para las diferentes rutinas. Ustedes no solo van a tener personas a su cargo que quieran trabajar preparación física general, ¿sí? Van a tener personas que vienen para una recuperación o una post-recuperación, para una readaptación física. Van a encontrar personas que ya vienen con problemas, por ejemplo, lumbares, ¿sí? Van a encontrar personas que vienen ya con desequilibrios posturales por falta de fortalecimiento de ciertas musculaturas. Entonces, súper importante que se manejen con los nombres y las uniones articulares y los nombres de los músculos. Sepan por lo menos las musculaturas que son más externas. Y acá tienen una hermosa imagen que está súper bien marcado, que les voy a dejar para que mironeen después otra vez. Si lo quieren imprimir, ahí lo tienen. O el que a ustedes les parezca más sencillo. Definición y función de los músculos. Fíjense cuántos músculos tenemos. Tenemos los más internos y tenemos los más externos. Recomendación, sugerencia y un dato súper importante cuando quieran trabajar fibras más internas, musculaturas más internas, les recomiendo el trabajo con elástico, ¿sí? Con las gomas. Sean diferentes tipos de gomas, tensiones, agarres, como ustedes prefieran, ¿sí? Bueno, los músculos cumplen con varias funciones. Son los encargados de producir movimiento, brindar estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico general del cuerpo, entre otras tantas actividades. Los músculos son tejidos u órganos del cuerpo humano del aparato locomotor caracterizado por su capacidad para contraerse y por lo general por una respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es la miofibrilla, una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas muy complejas. Clasificación o tipos de músculo, así como clasificamos los tipos de hueso, ¿sí? De la movilidad articular, acá vamos a entrar entonces en la clasificación o tipos de músculo también. Tenemos el músculo esquelético, ¿sí? Esperen que un ratito que me aparece mi cartel de corte. Unidos al esqueleto a través de los tendones. Son el tipo de músculo más abundante en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado. Cuando escuchen entonces músculo esquelético o estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso para poder realizar los movimientos, normalmente voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. O sea, el músculo esquelético o estriado, entonces es el tipo de músculo más abundante en nuestro organismo, ¿sí? Y simplemente permite, ¿sí? A través, o sea, recibe órdenes del sistema nervioso central y por supuesto son movimientos voluntarios que permiten la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén. Ana está entrando recién. ¿A qué? Esperen que un ratito. Se me fue. Ahí. Me avisan si no se ve o no se escucha, ¿eh? Después tenemos el músculo liso. Presente en diversos órganos de nuestro cuerpo. Este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. ¿Dónde encontramos este tipo de músculo? Encontramos entonces en el sistema digestivo, el útero y la vejiga. Y fíjense también la importancia de estos músculos, ¿sí? Estos responden a movimientos involuntarios, pero también ayudan a los diferentes órganos a contraerse y mantenerse a tono. Después encontramos el músculo cardíaco, conocido también como el miocardio. Este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón y responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica y por tanto el adecuado latido de este órgano. Este músculo se manda solo, no responde a las órdenes del sistema nervioso, sino que funciona de manera autónoma, ¿sí? Sin embargo, responde a movimientos involuntarios, pero funciona de manera autónoma.
Entonces tenemos tres tipos, si vamos a hablar de clasificación o tipos de músculo, tenemos el músculo esquelético o estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. Y acá tienen el ejemplo entonces de cuál sería la distribución o dónde encontramos los tipos de tejido muscular. Ahí tienen el cardíaco, cuál sería o cómo serían sus filamentos o sus miofibrillas, cómo sería, fíjense que cada uno es diferente. Y de ahí el nombre, esquelético, estriado, cardíaco y el liso. El liso entonces encontramos en la zona de la vejiga, el útero. El esquelético es el que está, el esquelético, el estriado es el que está totalmente, o sea, es el que tenemos más abundante en el cuerpo, en el organismo. Y así, chicos. Otras funciones que cumplen los músculos, tenemos un montón, ¿verdad? Permitir la realización de los diversos gestos faciales que facilitan nuestra expresión, alertarnos de que algo no se encuentra bien con nuestra salud o que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta. Como ejemplo, tenemos el útero durante los dolores menstruales, el estómago cuando sentimos cólicos o incluso el proceso del parto con las contracciones que señalan la próxima llegada del bebé, ¿sí? Entonces, este sistema de alerta es lo que nos ayuda justamente, y esto le corresponde como función a lo que son los músculos. Ayudan a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo y también nuestro esqueleto. Dan forma a nuestro cuerpo y se desarrollan y fortalecen y favorecen la definición de nuestra apariencia física. Y de aquí pasamos a los tipos de fibras musculares, que seguramente ustedes ya habrán dado en anatomía o en fisiología, ya habrán tocado un poquito de esto también, pero no está de más recordar, ¿verdad? Las fibras musculares entonces se dividen en tres tipos: lentas o rojas, intermedias y las rápidas o blancas. Yo lo hago de forma sencillita, chicos, sin muchas complicaciones. Estamos para que se acuerden fácil. También se les denomina tipo 1, 2A y tipo 2B. Lentas o rojas, intermedias, rápidas o blancas. Dentro de estas mismas marcamos tipo 1 son las lentas o rojas, tipo 2A son las intermedias y tipo 2B son las rápidas o blancas. Ya. Los músculos están formados en su composición por esa variedad de tipo de fibras, pero en proporción a la utilidad que tiene cada músculo, ¿sí? ¿Cuántos tipos entonces de fibras musculares existen y cuáles son sus características más importantes? Cada músculo esquelético contiene dos tipos de fibras principales, que son las predominantes, ¿verdad? Las fibras de contracción lenta, que les puse entre paréntesis, que son del tipo 1 o rojas. Y las de contracción rápida, que son de tipo 2 o blancas. Las intermedias es el desarrollo, la mutación entre ambos, el trabajo de entre ambos. Las primeras, que son del tipo 1 o rojas y son lentas, ese tipo de fibras actúan aeróbicamente, es decir, consumen o necesitan de oxígeno y son útiles en pruebas o en actividades que sean de larga duración, de baja intensidad, o en actividades que también se consideran como de resistencia. Por ejemplo, un circuito puede pasar a trabajar lo que es la resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia o resistencia netamente, ¿sí? Tienen un videíto que voy a copiar y les voy a pasar donde explica cómo está distribuido la musculatura y las fibras musculares. Es sencillito. Acá no les puedo pasar porque se me va a trancar la cuenta. Según los tipos de deporte, se clasifican también las fibras musculares, ¿sí? Las fibras de contracción lenta son ideales para pruebas que son, como les decía, de resistencia o prolongadas, mientras que las de contracción rápida pueden darnos ventaja en actividades que son explosivas y cortas. Aquí, por ejemplo, cuando trabajamos lo que son saltos, lo que es fuerza explosiva o rapidez, nos ayuda mucho. Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin necesidad de oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas, sí, pero su umbral de fatiga también es menor, o sea que se fatiga. Son actividades rápidas, explosivas, cortas, ¿sí? Intensas. Por supuesto, se fatigan mucho más rápido. Sin embargo, las otras trabajan durante un periodo más largo, más extenso, se fatigan menos, pero no necesitan de oxígeno para seguir funcionando. ¿Está bien? Por presentar peores características hacia la resistencia en el ejercicio físico, y hablamos esto a los que son de las fibras de contracción rápida, ¿sí? Estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad, estamos hablando de las rápidas,
y corta duración. Algunos ejemplos de algunas disciplinas o deportes serían 110 metros con vallas, 100 metros, entre otros. Dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión en los tipos 2A, que sería con algo de característica intermedia, y tipo 2B, que son las fibras muy rápidas. Esto sería la unión, esta sería la intermedia que obtiene un poco de, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero no, el cuerpo en sí depende más bien de factores genéticos para justamente el desarrollo de este tipo de fibras. Por otro lado, las fibras, vamos a dejar que se corte hasta el final. Las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica. Me avisan si voy muy rápido. Producen la energía necesaria para la contracción y relajación muscular mientras dura la oxidación. Se utilizan en especialidades deportivas como maratón, ultrafondista, ciclismo, natación, etc. Esperen que no obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o hacia la rápida, en función del sistema de entrenamiento al que se somete al deportista y los años de entrenamiento que tenga también, por supuesto. Cuanto antes empiece, mejor. Esperen que un ratito porque no veo y alguien está escribiendo y no mire el chat. Ya dimos de musculación un poco, muy bien. Entonces les estoy refrescando nomás la memoria entonces. Qué bueno, me encanta. Entonces ustedes se manejan súper bien ya con lo que son fibras de contracción rápida y lenta, ¿verdad? E intermedia. ¿Estamos? Tres tipos. Para mí este es el resumen como tal. Lentas o rojas, que serían tipo uno. Intermedias, que serían tipo 2A, que sería la unión de ambos. Sería lo ideal, pero y rápidas o blancas que serían tipo 2B. Vamos, videíto. Características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas, como les dije, genéticamente. Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales. Que yo tenga la pierna ancha o grande no significa que yo tenga fibras, que yo tenga mayor cantidad de inervación de fibras rápidas, ¿sí? En esa parte del cuerpo. O sea, el tamaño de la musculatura como tal o de la distribución muscular no determina la inervación de las fibras rápidas o lentas. Entonces, nuestra genética determinará qué neuronas motoras se inervan a nuestras fibras musculares individualmente. Después de haberse establecido esa inervación, nuestras fibras musculares se van a diferenciar o se van a especializar según el tipo de neurona que las va estimulando. Unidades motoras lentas se relacionan con una agrupación, fíjense bien, de entre 10 a 180 fibras musculares, ¿sí? Unidades motoras lentas, hay una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares, o sea, hay una inervación a esas fibras, hay una inervación a 10 hasta 180 fibras musculares, ¿sí? Imagínense un cablerío que sale desde nuestro centro de comando, ¿sí? Eso se va a inervar en las diferentes zonas musculares, sea en el bíceps, en el tríceps, en la espalda, en el abdomen, en el glúteo, la pierna, ¿sí? El cuádriceps, el isquio, ¿sí? Entonces, aquí va a depender, se va a especializar según el tipo de neurona que está estimulando a esa zona. ¿Estamos? Entonces, lentas, agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares. Por el contrario, la unidad motora rápida inerva de entre 300 a 800 fibras musculares. No obstante, y atiendan bien esto, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no son espectacularmente distintas. La diferencia está en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y las lentas. ¿Esto a qué se debe? Al número de fibras musculares por unidad motora, no a la fuerza generada por cada fibra o al volumen o al tamaño de la zona, no porque sea más grande, Profe, que sea más fuerte. Sí, te escucho. eso entonces no es, por ejemplo, todos los seres humanos tienen la misma cantidad de hueso. ¿Eso no sirve para los músculos o también es así?
Para las fibras, perdón, para las fibras. Las fibras musculares, acuérdate que las fibras musculares, la distribución, o sea, tenemos la misma proporción o la misma distribución ósea, la misma cantidad de huesos, tenemos las mismas fibras musculares. Lo que hace diferente es la inervación que depende de tu genética, ¿sí? Para que tengas mayor cantidad de inervaciones de fibras o bien muchas veces de que en qué tiempo, por ejemplo, uno empezó un tipo de entrenamiento o una especialidad, porque evidentemente los corredores, ¿sí? De carreras cortas, explosivas, tienen Ujú, mayor inervación o mayor estímulo, ¿sí? Para que ujú, desarrollen las fibras rápidas. No, no tiene que ver con los huesos, tiene que ver mucho con la parte genética primeramente y ujú, después la inervación nerviosa y el estímulo generado para poder desarrollar esas fibras. Pero ujú, también dependemos, o sea, venimos genéticamente ya. No importa que vos tengas, por ejemplo, la pierna súper ancha, eso no quiere decir que vos seas súper rápida o súper fuerte, ¿sí? Al contrario, ujú, a veces desarrollamos más o se inerva o depende del deporte que hayas entrenado, la edad en el que hayas empezado el entrenamiento. Muchas veces, algunos, claro, genéticamente vienen determinados, por ejemplo, y son súper rápidos, ¿sí? Esos evidentemente vienen con ese tipo de fibras rápidas, evidentemente vienen ya dotados con eso o bendecidos con eso, ¿sí? Pero muchas veces no sirven ese tipo de personas para carreras o para actividades que son de larga duración. Entonces, no depende del sistema óseo, depende de la inervación nerviosa, porque evidentemente la distribución muscular en el organismo humano, en el cuerpo humano, es la misma también, ¿sí? Ahora, el ujú, desarrollo y el estímulo que le damos sí va a depender del tipo de entrenamiento, de la edad en la que haya empezado el tipo de entrenamiento, el tipo de estímulo y por supuesto, si genéticamente yo vengo predispuesto, si tuve padres o abuelos que eran, no sé, corredores, jugadores, nadadores, van a ver que eso genéticamente uno estira, ¿sí? Un mayor desarrollo de un tipo de fibra que otro. ¿Estamos? ujú. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Entonces depende de la inervación y Del estímulo, sí, Ay, se me fue ya el otro. así mismo. Del estímulo. Por eso, fíjate que dice, y este es un dato súper importante, después se van, según la inervación, una vez que se haya establecido esa inervación, según los tipos de fibras musculares, estas se van a especializar, dice. Si vamos a estimular o necesitamos estimular más las fibras motoras o las unidades motoras lentas, necesitamos relacionar con una agrupación de entre 10 a 180 fibras, es lo que necesitamos movilizar o estimular. Y si necesitamos, por el contrario, estimular las fibras rápidas, necesitamos inervar o estimular, ¿sí? 300 a 800 fibras musculares. Pero la fuerza de las fibras lentas y rápidas, dice, no hay mucha diferencia, sino la diferencia está en el desarrollo, en el estímulo que uno genere a través de los años de entrenamiento, el tipo de entrenamiento. Y yo sí digo, o sea, sí está totalmente comprobado que genéticamente venimos predispuestos ya. Yo, por ejemplo, para actividades que sean de rápida intensidad, de corta intensidad y explosivas, no sirvo, ¿sí? Y eso uno trae Ujú, ya de los abuelos, de los padres y demás. Entonces, cada uno viene ya arrastrando un poquito. Ahora, ¿se puede desarrollar? Sí, se puede desarrollar y tratar de enfocarse en la intermedia, que sería la ideal, ¿sí? Se puede a través de los métodos, los años de entrenamiento, el tipo de sistema de entrenamientos y los tipos de ejercicios y demás. ¿Estamos? Tipo de Eh, deporte que entrena tu atleta, bro. ¿Ah? Depende del tipo de deporte que desarrolla tu atleta. Sí mismo, los años de justamente de entrenamiento, la edad en la que empezó también es súper importante, ¿sí? Este es un cuadrito, chicos, que son justamente de la distribución, fíjense, de las características, ahí tienen un esquema de qué es lo que utiliza justamente cada tipo o la característica de cada fibra muscular. Tienen por un lado las características, el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 2B, ¿sí? El diámetro, el contenido de mioglobina en cada fibra o los miocitos como tal. Tenemos los capilares, qué sistema energético predomina, la resistencia a la fatiga, la velocidad de contracción, la potencia y la resistencia. Si hablamos de lo que es del tipo 1, fibras